Buenas tardes, les habla Wendy Franco y mi compañera Daya Ramírez. El día de hoy les vamos a hablar sobre el trasplante cardíaco, el cual es una opción terapéutica para el manejo de falla cardíaca, para el manejo de falla cardíaca y se realiza por la presencia de determinadas cardiopatías que limitan la esperanza de vida del paciente cuyos demás órganos vitales se encuentran en buen estado. De acuerdo con la Sociedad de Trasplante de Corazón y Pulmón, se estima una sobrevida media de 10 a 13 años en dichos pacientes. El primer trasplante de corazón en Colombia se lleva a cabo en 1985 en Medellín y actualmente existen centros de trasplantes en grandes ciudades como Bogotá, Bucaramanga y Santiago de Cali. Bueno, para recordar un poco sobre la anatomía general del corazón, el corazón, como todos ya sabemos, es el principal órgano del aparato circulatorio, tiene como función bombear la sangre, impulsándola a todo el cuerpo. Está situado en el tórax, la base del corazón está formada por la cara posterior de las aurículas y el ápice del corazón corresponde al ventrículo izquierdo. El corazón está recubierto de un saco delgado llamado el pericardio, que el pericardio consta de dos capas y entre esas dos capas hay un líquido que lubrica constantemente durante la contracción. Entonces las capas son hoja fibrosa o externa llamada pericardio fibroso, hoja serosa o interna llamada epicardio, que se divide en visceral y en parietal. Las capas del corazón de adentro hacia afuera son endocardio, miocardio y pericardio. Eh, en la anatomía interna, el corazón está conformado por cuatro cavidades, dos superiores que son aurículas derecha e izquierda y dos inferiores con fusión de bomba ventrículo derecho e izquierdo. Las cavidades derechas se conectan a la circulación pulmonar o menor y las izquierdas a la sistémica o mayor. La irrigación del corazón está dada por las arterias coronarias que emergen de la aorta de los otros coronarios derecho e izquierdo, y el drenaje venoso está dado por las venas cardíacas mayores, medias y menores. Dentro del, dentro de la inervación está dada por el nervio vago y dentro del drenaje linfático drenan al plexo linfático subepicárdico. La etiología, entonces, dentro de las causas para un trasplante cardíaco está la insuficiencia cardíaca o falla cardíaca, que esta se define como un síndrome clínico caracterizado por un inicio rápido de signos asociados a una función cardíaca normal que puede ocurrir con o sin cardiopatía previa. Las causas habituales de la insuficiencia cardíaca incluyen la hipertensión arterial, las valvulopatías, las cardiopatías congénitas, las enfermedades de las arterias coronarias y las del miocardio. En la imagen que se muestra, se puede apreciar las indicaciones del trasplante cardíaco teniendo un mayor porcentaje la miocardiopatía isquémica, la miocardiopatía dilatada con un 34%, las valvulopatías con un 9%, los retrasplantes con un 3% y otras con un 12%. Cualquier enfermedad que afecte el corazón o que cause sobrecarga hemodinámica potencialmente puede tener como desenlace insuficiencia cardíaca. Ahora vamos a hablar sobre los factores de riesgos, que un factor de riesgo cardiovascular son hábitos o estilos de vida que conllevan a padecer de una enfermedad cardiovascular, y los hay de dos tipos, los modificables y los no modificables. Dentro de los no modificables tenemos la edad, el sexo y los factores genéticos. Y dentro de los modificables, que son los más frecuentes en la población, está la hipertensión arterial, el tabaquismo, la diabetes, el sobrepeso, la inactividad física, entre otros. Y para abordar ahora la fisiopatología, entonces, la falla cardíaca es una afección en el cual el corazón no puede bombear la cantidad de sangre en el que el cuerpo necesita. Esto no significa que el corazón sea detenido o que está por dejar de funcionar, sino que indica que el corazón no puede bombear la sangre de la manera que debería hacerlo. La insuficiencia cardíaca inicia con una agresión del miocardio, puede ser de cuatro tipos: sobrecarga de presión, sobrecarga de volumen, una pérdida localizada de miocitos
y una disminución de la contractabilidad. Entonces, esta inicia con un daño inicial sobre el corazón con pérdida del miocardio. Posteriormente, un bajo gasto por una sobrecarga ventricular, inmediatamente el organismo activa los mecanismos compensadores que tienden a mantener la función cardíaca global de forma que permite una adecuada perfusión en estos órganos. Y después un mantenimiento para la agresión miocárdica a la que puede contribuir los mismos mecanismos que pretenden ayudar al corazón y el deterioro de este. Las manifestaciones clínicas. Entonces, las manifestaciones que puede sentir un paciente con falla o insuficiencia cardíaca son falta de aire, fatiga, latidos del corazón irregulares, dolor en el pecho, dificultad para concentrarse, falta del apetito, hinchazón del abdomen, entre otros. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los métodos diagnósticos. Entonces, bueno, para hacer un trasplante cardíaco vamos a utilizar todos los métodos que tenemos, pero principalmente vamos a empezar por un examen físico, el cual va a ser se va a basar en 4 aspectos, que es inspección, palpación, percusión y auscultación. Luego el médico va a mandar un análisis de sangre, el cual va a ver cómo están las funciones de los órganos y asimismo va a buscar cualquier enfermedad o afección que tiene el corazón, en este caso qué insuficiencia está por el valor del hemograma. Luego vamos a tener una radiografía de tórax, que si hay una insuficiencia cardíaca, el corazón se va a ver mucho más grande de lo normal que se ve y se van a poder ver la aorta y las venas pulmonares. El electrocardiograma se va a representar la actividad eléctrica que tiene el corazón. Como hay una insuficiencia cardíaca, esa actividad va a ser inusual. Esto quiere decir que lo va a mostrar. Luego de esto va a mandar un ecocardiograma, el cual va a ser una prueba esencial para diagnosticar esta patología, ya que se va a distinguir la insuficiencia porque va a mostrar la parte sistólica y diastólica, que el corazón no se puede ni llenar suficientemente, ni tampoco se puede drenar. La prueba de esfuerzo se realiza para ver cómo está funcionando el corazón y qué capacidad tiene ese corazón. No todas las insuficiencias son iguales de graves. Hay unas que son graves, hay otras que son mínimas, todo depende del paciente. La tomografía es la cual se hace una exploración por medio de un computador, el cual el paciente se le va a administrar un radiopaco, el cual se va a dirigir por todo el cuerpo y se van a obtener las imágenes del corazón y de cualquier espasmo o irregularidad que tenga. La angiografía se realiza por medio de un catéter para ver cómo está la arteria coronaria funcionando. Y la biopsia miocárdica se hace para ver cómo está el tejido o el músculo del miocardio y así determinar qué tipo de insuficiencia está provocando esta patología. Bueno, los tratamientos tenemos 4 tipos, pero principalmente si no es una insuficiencia grave, se va a tratar con un tratamiento de estilo de vida, el cual va a tener síntomas, va a aliviar síntomas y eso puede ser disminuir el alcohol, disminuir la cafeína, dejar de fumar, reducir el estrés, entre otros. El tratamiento con medicamento va a ser dependiendo de si se quiere mejorar la circulación, se va a disminuir la presión sanguínea o se va a evitar la obstrucción de las arterias. Entonces se van a utilizar vasodilatadores, digoxina, diuréticos, inotrópicos, antagonistas, todo depende del paciente y de qué medicamento es apto para él. Los dispositivos de asistencia ventricular es la primera opción que se utiliza en el paciente, que son invasivos, y se hace por medio de una cirugía, el cual este dispositivo se encarga de bombear mecánicamente la función de las cámaras que tiene el corazón para mandar la sangre hacia el cuerpo. Esto
Esto tiene, su objetivo es reemplazar el corazón que está dañado para así mejorar la calidad de vida que tiene el paciente. Se puede poner un marcapaso unicameral que ayuda en la frecuencia cardíaca o las señales del corazón, un marcapaso biventricular para sincronizar el lado izquierdo y derecho del corazón, el desfibrilador para corregir las arritmias, el balón de contrapulsación aórtica, que es temporal, solamente se va a colocar en la aorta, y los dispositivos de asistencia ventricular DAVI, que asume el papel del corazón bombeando la sangre desde la aorta y así se transmite o se va por todo el cuerpo este tipo de sangre. El tratamiento quirúrgico se va a realizar dependiendo de la insuficiencia del paciente, pero se puede hacer un trasplante clásico, un trasplante bicao o un trasplante total. Ahora vamos a hablar sobre la lista de chequeo, que puede ser para la explantación o la implantación, pero en generalidades se va a llevar un equipo, cuando es para la implantación, llevamos un equipo de coronarias, el equipo de trasplante, el equipo de extracorpórea, el equipo de clans, accesorios, vamos a llevar un pasahilos, vamos a llevar un ligaclip, vamos a llevar las paletas del desfibrilador, que de las internas, el equipo de la sierra. De equipos médicos llevaríamos el electrocauterio, el caucho de succión, desfibrilador con las paletas externas, vamos a llevar el fotóforo, vamos a llevar la sierra si es oscilante o si es reciprocante, vamos a llevar los electrodos del desfibrilador, y los dispositivos de perfusión se va a poner si es en la implantación del órgano o en la explantación. Entonces, si es explantación, se va a utilizar una cánula venosa única, se va a utilizar cánulas arteriales de OPA estándar o femoral, se van a utilizar el aspirador de las cavidades izquierdas, que es el aspirador de Venn, se va a utilizar para la implantación los aspiradores que son de cavidades libres, los aspiradores rígidos, y vamos a llevar el líquido cristaloides, que es el que va a utilizarse en esta etapa. Bueno, de sutura vamos a llevar la seda, el polipropileno, el cardioflex, vamos a llevar los alambres, el monocril y el etivón. Y fármacos vamos a llevar principalmente solución salina, la heparina, el custodiol, que es para preservar el órgano, y para mantener este órgano esencial llevar la cava con más o menos 8 kilogramos de hielo, y así vamos también a conservar por medio de una picadora para que el hielo no sea muy grueso y pueda dañar el órgano. Bueno, vamos a mencionar rápidamente las características del trasplante. La indicación principal, falla cardíaca, que la persona tenga entre 15 y 60 años de edad y presente una enfermedad cardíaca terminal con un pronóstico de vida muy bajo, a menor de 6 meses, que la enfermedad coronaria no es susceptible al tratamiento haya fallado. Esto quiere decir que la asistencia ventricular no sea óptima y hay que operar al paciente. Las miocardiopatías, enfermedad valvular acompañada del miocardio y contracciones para el trasplante cardíaco, hipertensión pulmonar, VIH, que el paciente sea portador de VIH, que tenga enfermedades irreversibles, que en los 5 últimos años ese paciente haya tenido una neoplasia maligna. Y para finalizar, este proceso de trasplante de corazón se puede dar por la donación del órgano. Este proceso solamente se da cuando fallece una persona y donan sus órganos, se puede trasplantar este órgano. De resto, es muy difícil que se pueda trasplantar un corazón humano si no hay que poner uno artificial. Esto refiere a que haya también ausencia de enfermedades, de antecedentes cardiovasculares en ese paciente, que tenga enfermedades transmisibles, que sean compatibles
genéticamente y con el grupo sanguíneo y que no haya tenido isquemias ni nada por el estilo. ¿Qué consideraciones se debe tener con el receptor? Que sea una persona sin enfermedades hepáticas o renales, que el estado psicosocial sea estable y la resistencia vascular pulmonar sean normales y que debe excluirse que el paciente tenga cualquier síndrome infeccioso o cualquier historia con enfermedad maligna. Bueno, los tipos de trasplante. Entonces, entre los tipos de trasplante tenemos dos tipos, según la relación del donante y según la localización topográfica. Según la relación del donante existen cinco. Según el trasplante autógeno, ya sabemos que es de un solo individuo, el trasplante isogénico, gemelos homocigóticos, el trasplante singénico, que son parientes de primer grado, el trasplante halogénico de la misma especie y el seno-igénico de diferentes especies. Según la localización topográfica hay dos, ortotópico y heterotópico. El ortotópico es el más usado. Con esta técnica el corazón del receptor se extrae dejando las aurículas, lo que simplifica la operación, pues solo se anastomosan las dos aurículas y se ha demostrado que puede ser a causa de insuficiencia de las válvulas mitral y tricúpides. Debido a esto, hoy en día se realiza la técnica de anastomosar las dos venas cavas, extirpando toda la aurícula derecha del receptor. Y el trasplante heterópico, el corazón del donante se coloca como una bomba accesoria, dejando en su sitio el del receptor. El procedimiento puede proporcionar al corazón original del paciente una oportunidad de recuperarse y si el corazón del donante sufre algún fallo, este debe ser extraído permitiendo que el corazón original empiece a funcionar. Bueno, el proceso de instrumentación se da en dos partes. Primero, cuando se hace la explantación del órgano, esta explantación se da esto en condiciones totalmente estériles, con esternotomía media, luego se inspecciona si hay alguna lesión o si no se puede trasplantar. Se toma la determinación, se ubica las venas cava superior e inferior, se clampea con un clamp de Clifford y se liga con seda, se instala la cardioplegia, como les decía, si es venosa, única y arterial, la EOPA y la estándar. Luego se liga la arteria aorta descendente, la arteria pulmonar y las venas pulmonares. A un margen grande se seccionan las venas cavas pulmonares, la arteria aorta y pulmonar con tijera de Metzenbaum, se diseca el órgano, o sea, en este caso el corazón, se extrae y se coloca en condiciones de preservación. Son muy importantes que no se dañe el órgano. Y se cierra finalmente el cadáver del paciente con prolene 3.0, con curva cortante de 3/8. Bueno, ahora para hacer la implantación del órgano, bueno, vamos a hacer normal, se va a ubicar el paciente, el auxiliar va a tomar todas sus medidas, posición del paciente, de cúbito supino, se le va a poner importante un catéter de Swan-Ganz para evaluar las condiciones hemodinámicas del paciente dentro de este procedimiento. Primero vamos a tener tiempo de apertura, que es en el cual vamos a incidir, vamos a entrar a la cavidad del paciente que va a ser trasplantado, del receptor. Normal, con un mango de bisturí 4, hoja 20, se hace la incisión de la piel, luego se ve el tejido celular subcutáneo, con electro, con bisturí, se corta el músculo, los músculos preesternales y el periósteo anterior del esternón, pasando con electrobisturí, se alista los farabeos. Luego se realiza la esternotomía, que se va a pasar según la sierra, si es reciprocante o oscilante. Esto depende si el paciente ha sido reintervenido. Se prepara el electro y la cera ósea para hacer la hemostasia del periósteo y la médula external. Luego se prepara el separador external de Morse, protegiendo los bordes y asimismo se protege en sus puntas con campos o compresas medio húmedas para no lastimar la cavidad del paciente. Luego se pasa electro para incidir el pericardio, los límites de los ángulos superiores, se abre el pericardio en Y así se hace una apertura pericárdica con un reparo de sutura trenzada de calibre 0, la seda,
se debe montar pues normal en un portaagujas, así se hacen 3 puntos derechos y se hacen 2 izquierdos. Luego se usa un punto de seguridad de poliglactina para que estas cavidades queden seguras y se pueda trabajar bien en el campo, normal, con instrumental de diéresis, para cortar la tijera de mayo curva y de pronto si el cirujano quiere uno de aprehensión. El tiempo vascular, acá es cuando se empieza a preparar el paciente para ser trasplantado. Ya vamos a entrar en que se va a hacer el montaje con poliéster 2.0, con aguja 1/2 de círculo redondo. Se va a montar para hacer la jareta y se hace una doble jareta arterial en la aorta ascendente, que es en la parte más distal. Luego se pasa el primer punto montado, el cual se va a hacer con un portaagujas de Sarrot, y así se hace un segundo punto derecho montado en un solo instrumental. De síntesis se coloca el torniquete y se hace el proceso de hemostasia. Luego se va a realizar la jareta de la cánula venosa selectiva. Como saben, es para el tipo de trasplante. Se va a colocar en la vena cava superior derecha, donde se va a dejar una longitud adecuada, y posteriormente se va a hacer una anastomosis con polipropileno 4.0. Ya después de eso se va a continuar con la vena cava inferior, el cual el ayudante va a retraer un poco el corazón sin lastimarlo, y se procede a hacer la jareta de la desembocadura de la vena cava inferior. Esto dejando una longitud adecuada y para realizar anastomosis posterior. Luego se va a proceder a hacer el punto izquierdo, que va montado igual en un portaagujas de Sarrot, con el material de diéresis, y asimismo la hemostasia. Luego se va a proceder a hacer la jareta de la vena pulmonar superior derecha, el cual va a ir con un aspirador de vena. Ahí se procede a preparar las tuberías que se van a conectar a la circulación extracorpórea. Primero se hace la arterial, luego la venosa, luego se ponen los aspiradores, y se va a poner pues una canulación tomando el centro de la jareta de la aorta con instrumental de aprehensión. Se va a fijar la cánula pasando doble ligadura y se va a alistar el instrumental de clampeo. Esto se le retira la tapa de la cánula arterial, luego se conecta la línea arterial al conector de 3/8 por 3/8, y luego de esto se suelta lentamente el clamp del tubo. Así no hay ningún tipo de burbuja que pueda entorpecer la circulación extracorpórea. Luego se toma el sitio de la jareta de la cánula venosa, se hace la hemostasia, se incide para poner la cánula venosa, que debe ser angulada, y así se pone el torniquete para la cinta umbilical en la vena cava superior, que se puede reparar con una Kelly curva. Se toma la jareta de la vena cava inferior, se prepara el instrumental, se ponen los torniquetes, el clamp de tubo, y se procede a la disección de la vena cava inferior pasando el instrumental de diéresis para ubicar la jareta y asimismo poner el separador de vena. Esto se hace con el fin de ponerlo en la vena superior derecha y así dilatarla con una hemostasia de Kelly-Axon. Luego de eso se inicia el tiempo de bomba, en el cual se pone la heparina y se retira el instrumental de clampeo sin retirar o remover de donde ya se han puesto. Se procede a clampear la aorta con un clamp total y se inicia a partir del momento el tiempo de isquemia. El tiempo de corrección que va a tener cuando ya el corazón está sistólico y exangüe, y se procede a realizar la cardiectomía. Se inicia la cardiectomía pasando al cirujano un material de tijera de Metzenbaum y de aprehensión de disección vascular. Esto se va a seccionar primero la arteria aorta, luego en segundo orden la arteria pulmonar cerca del origen de la vena cava superior para permitir la movilidad del corazón y realizar el corte de la aurícula izquierda. Luego se va a seccionar
porción de la aurícula izquierda que va a pasar por detrás de la orjuela izquierda y por encima de las venas pulmonares. Y por último, la vena cava inferior pasando al cirujano su instrumental normal y se va a hacer la disección vascular en la unión del corazón y se extrae totalmente la pieza quirúrgica. Se colocan los puntos de reparo. Se van a colocar unos puntos de reparo en los grandes vasos, en la aorta, en las venas pulmonares, con una seda 2.0 y se va a despejar el campo quirúrgico para facilitar la implantación del nuevo corazón. La preparación del órgano la va a hacer el cirujano ayudante, recibe el corazón a trasplantar en un platón con solución salina, lo inspecciona y se toma un cultivo en medio de estar. Eso es para ver el corazón está funcionando, para tener el atrio izquierdo y los grandes vasos listos para anastomosar. Luego de eso, el saco pericardio tendrá un casquete rectangular de aurícula izquierda que reúne las 4 venas pulmonares y un casquete de la vena cava inferior. Luego de esto irán la vena cava superior y las grandes arterias. Para la implantación, una vez preparado el corazón del donante, el cirujano procede a realizar la anastomosis iniciando la unión de la aurícula izquierda, luego de la vena pulmonar superior izquierda, hasta la porción inferior del septum intraauricular. Luego de esto se hace el punto con polipropileno 3.0. El ayudante entrega las 2 disecciones vasculares para exponer el tejido vascular y realizar la anastomosis. Se complementa la anastomosis montando el punto izquierdo al extremo de la sutura, en el cual va desde la vena pulmonar superior izquierda hasta la porción inferior del septum intraauricular y se anudan con suturas teniendo en cuenta que se debe humedecer las manos del cirujano para no lastimar el corazón. Se procede a realizar una anastomosis de la vena cava inferior terminal y se recorta en una buena longitud sin lastimar para así iniciar el punto izquierdo en el borde izquierdo de la vena y posteriormente a eso en la cara anterior utilizando el mismo tipo de sutura que es el polipropileno vascular 4 ceros y así llega el momento de anudar, se cortan las agujas sin cortar la sutura a su diámetro y se van a empezar las anastomosis, que primero se va a hacer la anastomosis del tronco de la arteria pulmonar, terminal, luego se va a hacer la anastomosis de la arteria aorta, terminal, luego se va a anastomosar la vena cava superior, igual, terminal, y para terminar es importante resaltar que se puede utilizar algún tipo de sellante para prevenir sangrados y esto para el tiempo de retiro de las cánulas. En el tiempo de cierre, el cirujano pide iniciar el calentamiento al perfusionista y están listos para despinzar la aorta recibiendo el instrumental del clampeo. Esa es la parte esencial del trasplante del corazón para permitir que se llene este corazón y empiece a funcionar o a latir de nuevo. Luego de esto, después de retirar el instrumental, la aorta debe empezar a latir el corazón. Se ubica la sutura de los marcapasos ventriculares izquierdos, la auricular derecho, y en cada ventrículo y aurícula, al gusto del cirujano, se va a poner la sutura. Se puede usar un extremo de sutura de marcapaso con aguja redonda de medio círculo, y asimismo se retira la cánula venosa quitando la seda, el reparo que tiene esta cánula, y se anudan las aretas, las cuales se va a cortar con una tijera de Metzenbach o de Mayo. Se administra al paciente la protamina y se verifican los tiempos de coagulación para retirar la cánula arterial. Antes y después de descanular se revisa la hemostasis, cualquier maniobra. Se coloca el tubo del drenaje, que se debe llevar un tubo de drenaje y un pleurovac. El tubo es número 36, en la cobertura del mediastino. Y así va a drenar todos los fluidos que haya quedado dentro de la cavidad torácica. Se realiza el recuento de agujas, compresas, gasas y se pasa la sutura de acero quirúrgico para realizar
el cierre del esternón, protegiendo siempre con una pinza Kosher y la pinza Rubio para así el corte en frío, con el cortafrío. Se pasa luego la poliglactina 910 con calibre 1 para cerrar el músculo preesternal y el tejido celular subcutáneo. Se cierra la piel con puntos polipropileno 3.0, aguja de círculo cortante de 3 octavos montada en un instrumental de diéresis en portaagujas de mayo y se conecta el tubo a tórax. Se realiza que la curación esté perfecta, que el paciente quede limpio, cubriendo la herida con un apósito o cinta adhesiva. Se traslada al paciente para la unidad de cuidados intensivos. Y para finalizar, las complicaciones, entonces, se dice que el rechazo del injerto es una de las complicaciones más temidas pues, en este tipo de procedimientos y se han reconocido tres tipos de rechazo, el hiperagudo, el agudo celular y el crónico. El hiperagudo es causado por anticuerpos performados por el receptor contra antígenos ABO. Eh, y el rechazo agudo celular ocurre habitualmente dentro de las primeras 3 a 6 meses de realizar el trasplante. Esto se debe a que no ha cumplido con las pautas de inmunosupresión. Este rechazo se asocia con compromiso hemodinámico. Y el rechazo crónico se le conoce como enfermedad vascular del injerto. Esta complicación se asocia con frecuencia en pacientes con enfermedades coronarias dentro de los 3 primeros años. Y algunas otras complicaciones pueden ser hemorragia, arritmias o insuficiencias renales. bueno, esto sería Gracias. todo. Muchas gracias.